Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te doy la bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Deseando que te encuentres súper bien, cómodo, para escuchar la historia que tengo preparada para ti el día de hoy. Este caso es uno de los más sonados, puesto que esto que estoy a punto de contarte es totalmente real. Sobre esto quiero advertirte de unas cositas. Voy a mostrar algunas imágenes que pueden llegar a considerarse fuertes, pero yo llamaría relevantes. No son imágenes tan fuertes puesto que la plataforma misma no me permitiría compartir estas imágenes contigo, pero así lo voy a hacer. Ten cuidado, pero observa también, con cautela, estas imágenes y la relación que tienen con la historia, porque este caso está documentado. ¿De qué caso me estás hablando, Oscar? Bueno, déjame plantearte también una pregunta a ti que me estás escuchando. Digamos que padeces de salud, que tienes un tumor, que tienes un mal adentro de tu cuerpo. Ya intentaron por todos los medios tradicionales, ya fueron con los médicos y todos te han dicho que ya está muy avanzado, que no hay nada verdaderamente fuerte que se pueda hacer. Llega alguien y te dice que conoce a una señora que es capaz de operar este tipo de cosas sin ningún problema y que ha tenido muchos pacientes que se han curado, que han vuelto a sus vidas. Bueno, pero esta señora opera de una manera muy característica, puesto que opera sin anestesia, sin bisturís, sin equipo quirúrgico al interior de su casa. Esto acompañado con grandes habilidades que varios dicen que ella tiene. Antes de que me digas si te dejarías operar o no, quiero que me acompañes a escuchar la historia de Bárbara Guerrero, alias Pachita. Una mujer que es conocida por muchos y poco conocida por muchos otros, por más extraño que parezca. Ella fue una chamana, pero mejor te cuento la historia desde el inicio. ¿Me acompañas a escucharla? Vamos. Bárbara Guerrero nace en Chihuahua, en algún punto cercano al año 1900. De sus primeros años casi nada está escrito. Lo que se cuenta ha pasado de boca en boca, envuelto entre el misterio, las leyendas y retazos de memoria colectiva. Lo que sí sabemos es que desde muy pequeña, Bárbara queda huérfana. Crece sola, en un mundo que parece no ofrecerle muchas respuestas, pero incluso desde años tempranos hay algo en ella que llama la atención. Ella crece cerca de un curandero afrodescendiente, un hombre mayor que trabajaba con hierbas, rezos y conocimientos heredados de generaciones pasadas. Desde lejos, Bárbara observa. Se queda quieta cuando él atiende a alguien. Algo se enciende en su interior cada vez que lo ve colocar sus manos sobre otro cuerpo. No es solo curiosidad, es un interés profundo, como si algo muy antiguo dentro de ella reconociera lo que se está viviendo. Pachita, como más adelante fue conocida, no es una niña común. Habla sola, dicen los vecinos, aunque ella insiste que no está sola, que conversa con seres que los demás no pueden ver. Desde muy pequeña asegura tener un don. No es una habilidad aprendida. No se le enseñó a nadie. Viene conmigo desde que nací, suele decir con una voz firme. Tiene visiones, sueños, en los que aparecen figuras envueltas de luz, seres que dicen venir de otros mundos, que vienen a guiarla, a recordarle un propósito.
Mientras su infancia transcurre entre el silencio y la observación, hay rumores que la sitúan en lugares impensados. Algunos aseguran que siendo joven viajó con grupos revolucionarios, que estuvo cerca del mismo Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. Se dice que acompañaba a los combatientes, no solo como soldados, sino como una curandera. Aunque las pruebas fotográficas son escasas y los relatos un tanto difusos, esta versión se repite tanto que comienza a parecer más real que una historia ficticia. Pero el nombre de Pachita realmente empieza a resonar con fuerzas hasta décadas después. Es en los años 60 y 70, en la Ciudad de México, donde ocurre el verdadero fenómeno. Vive en una casa sencilla, muy común, en una colonia modesta. No hay letrero en la puerta, no hay sala de espera. Sin embargo, decenas de personas llegan hasta ella buscando algo que la medicina tradicional ya no puede ofrecerles: esperanza. Muchas personas podrían imaginarse a Pachita como esta imagen que se tiene trastornada de los brujos, de los hechiceros, aquellos que llevan consigo un montón de dijes, de collares, de herramientas que no hacen más que alegorizar su figura. Pero a diferencia de todos ellos, Pachita era una mujer común a simple vista. Canas, una figura robusta, manos grandes, dedos anchos, y su voz es pausada, maternal. Pero al caer en el trance, decían sus pacientes que su voz se hacía más grave y tosca, y que sus movimientos, más allá de ser bruscos, se llevaban a cabo con fascinante certeza, que eran muy exactos y muy inteligentes todos y cada uno de los movimientos que llevaba a cabo durante las cirugías. Hablemos de este trance en el que Pachita entraba. Aquí entra uno de los aspectos más complejos: la relación estrecha que mantenía Pachita con el chamanismo. Para quien no sepa, el chamanismo, en palabras muy generales, es una práctica ancestral que conecta a la persona chamán, en este caso, con el mundo espiritual para traer a él conocimiento, sanación o una guía. Quiero que pongamos más atención en esta última palabra, puesto que en el caso de Pachita, esta conexión, según ella, se daba a través de un espíritu que ella reconocía como el hermanito. Este espíritu, escuchen bien, decía era el alma de Cuauhtémoc. Sí, el último Tlatoani del Imperio Azteca. Cuando este ente se manifestaba, Pachita entraba en trance y, según sus propias palabras, era él quien operaba a través de su cuerpo. Ella era únicamente el medio por el cual el hermanito Cuauhtémoc llevaba a cabo estas curaciones. Acorde a testimonios, Pachita no cobraba cantidades exorbitantes, sino que cobraba lo mínimo para poder solventar gastos como su comida y cositas de su casa. De la misma manera, lo único que se les pedía rigurosamente a los pacientes era que cada uno llevase consigo sábanas limpias, 1 litro de alcohol y vendaje. Te recuerdo que estas operaciones no ocurrían en hospitales, sino al interior de su casa, sin bisturís o anestesia. Únicamente sus manos y un cuchillo de cocina. Una mujer entraba a la habitación con un tumor visible en el pecho. Se le pedía recostarse sobre las sábanas. Pachita cerraba los ojos y comenzaba con sus plegarias. Y después comenzaba con la intervención. Abría la piel con el cuchillo. Extraía el tejido de entre tanta sangre y a veces
parecía meter la mano dentro del cuerpo. Una de las imágenes más virales es esta. Es la de un paciente que visitó a Pachita desde el extranjero, pidiendo su ayuda para la extracción, escuchen bien, de un tumor junto a su cerebro. Puede sonar escandalosamente fuerte, pero mientras en la foto podemos ver a Pachita trabajar, al paciente lo vemos despierto y con una sonrisa que dice más que 1000 palabras. Se dieron casos en los que esto era todavía más misterioso, pues dicen que Pachita era capaz de materializar órganos. Algunos médicos, artistas e investigadores afirmaban que la mujer aparecía nuevos tejidos entre sus manos, como si los sacara del aire, y que estos órganos no correspondían a los de animales o algo por el estilo, sino que eran cuerpos totalmente compatibles con el paciente. Alejandro Jodorowsky, el cineasta chileno, fue testigo directo de estas operaciones, pues en su andar por el mundo, en su estancia en México, aprovechó la oportunidad para conocer a Pachita, de quien tanto había oído hablar. Ella le operó el hígado y le extrajo un tumor. Voy a citar este encuentro desde su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo. Vamos a escucharlo. Yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre, cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Pachita fue visitada por un montón de personas reconocidas, entre ellos el neurofisiólogo Jacobo Greenberg. Él mostró en sus investigaciones un gran interés por la conciencia. Dedicó su vida a entender la conexión entre ente, percepción y realidad. Al escuchar sobre las hazañas de Pachita, acudió directamente con ella con el objetivo no de aprender lo que ella realizaba, sino de desmentir esta clase de encuentros. Pero él, cosa contraria, quedaría totalmente fascinado al observar a la mujer llevando a cabo estas operaciones clandestinas. Greenberg desarrolló después de meses de convivencia con Pachita la teoría sintérgica, una idea que propone que la conciencia no es un fenómeno individual, sino un campo que todos compartimos, como una especie de red energética donde los pensamientos y emociones influyen directamente sobre la materia. Para él, lo que Bárbara Guerrero realizaba no era magia, era una manifestación extrema de esta conciencia compartida. Él fue fuertemente criticado por la comunidad científica y general, pues se le tachó de loco por mucho tiempo. Pero a pesar de ello, Jacobo hasta el final de sus días se dedicó a explorar la conciencia humana. Pachita no solo hacía las operaciones, ella también recetaba hierbas, ejercicios y prácticas espirituales, pues decía que muchas enfermedades no eran físicas, sino espirituales, que el odio, el resentimiento, el miedo, el rencor generaba desequilibrios que terminaban en cánceres, dolores y tumores. Quienes acudían a ella no solo salían con una herida física cerrada, sino con una recomendación emocional. Perdona a tu madre. Deja de pensar en el pasado. Camina todos los días al amanecer.
agradece lo que tienes. Pachita no cobraba como un médico. A veces recibía dinero, otras veces comida, pero siempre, según su hija, terminaba exhausta. Decía que cuando el hermanito se iba, ella quedaba como si le hubieran extraído vida. Dormía por horas, como si su cuerpo físico pagara el precio de haber cruzado límites extraordinarios. Una noche, un hombre fue llevado a la casa de Pachita, pues decía estar perdiendo la movilidad en sus piernas y, además de esto, que sentía un gran dolor en la columna vertebral. El hermanito ordenó preparar el cuerpo. Pachita lo tocó, cerró los ojos y encontró que había una sombra en su columna. Se acercó con el cuchillo y comenzó la operación. Testigos aseguran que, al finalizar, aquel hombre pudo caminar de nueva cuenta y que se recuperó en totalidad a los pocos días. Y así como esta, existen decenas de historias, algunas documentadas afortunadamente con estas imágenes que te muestro, y otras que solo pasan de boca en boca. Pachita muere en 1979 por causas naturales, pero su legado, su misterio y su conexión con fuerzas que aún no comprendemos siguen siendo más que interesantes de investigar. Sumado a esto, la desaparición de Jacobo Greenberg en 1994, justo cuando decía haber descifrado la clave de la conciencia humana, añadió un último toque de niebla a este relato. Muchos creen que fue silenciado, otros que logró lo que quería: salir del cuerpo y fundirse con el todo. Pachita jugaba entre lo irreal y los hechos, entre el trance y la precisión quirúrgica, entre el dolor humano y la esperanza en algo más grande. ¿Fue real todo lo que hizo? ¿Una farsa colectiva, dicen algunos? ¿Un milagro? ¿O simplemente algo que aún no estamos preparados para comprender? Gracias por acompañarme en este capítulo de Espectro Podcast. Yo fui Oscar Morales. No te olvides de compartir tu historia a través de mis redes sociales o los comentarios de YouTube. Si es que te gustó el contenido, por favor apóyame con una suscripción, un like o un comentario para poder llegar a más personas. Recuerda, hay quienes dicen que el hermanito aún sigue buscando cuerpos en donde operar. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que estés bien. Cuídate mucho.